Peronista, viste, tenemos ese lema que primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Arranquemos por la patria. ¿Cómo ves la patria en este momento? Bueno, hemos perdido la polis que supimos construir los argentinos. No tenemos soberanía política porque el pueblo no es soberano, y si el pueblo no es soberano, no hay soberanía política de la nación. Estamos bajo la conducción de una oligarquía partidaria que constituye un bloque único, que es el Partido de la Dependencia Nacional, oficialismo y oposición. No tenemos independencia económica. La Argentina no hace por sí misma, no realiza por sí misma aquellas tareas que son de carácter estratégico y que deberían justamente la conducción de las tareas estratégicas de la nación, como es el comercio exterior, la actividad portuaria, la producción industrial de manufacturas, como es el sistema logístico integrado, marina mercante, ferrocarriles y sistema aeronáutico, las fábricas militares que están totalmente vaciadas, reducidas a su mínima expresión, la Comisión Nacional de Energía Atómica paralizada en la construcción de sus reactores de investigación y de reactores de potencia. Bueno, esto hace que la independencia económica no permita además resolver los 5 o 6 millones de desocupados que ya tenemos con Milei, que no los produjo todos Milei. Milei produjo 1 millón en 2 años, pero los otros 5 millones son producto de los 50 años de decadencia nacional, en donde no puede haber justicia social si hay hermanos argentinos que no tengan trabajo. Entonces hemos perdido también el régimen de justicia social, que no es las dádivas, las prebendas y canonjías que da la partidocracia demoliberal, sino que es un régimen de justicia que centra al hombre desde el trabajo y desde allí se genera un vínculo con un piso mínimo de dignidad que solo el trabajo da, y la legislación argentina, la legislación justicialista, es algo por mucho muy superior que el artículo 14 bis, que es el rebusque que los radicales hicieron porque no podían echar para atrás las conquistas de los trabajadores. Pero nuestra legislación, que es la Constitución del 49 y las leyes del trabajo de Perón, son por mucho muy superiores al artículo 14 bis, mucho muy superiores, y la fuerza de los gremios logró defenderla durante el tiempo que vino después de la derogación de la Constitución del 49, ¿no? O sea, se aguantó bastante. Sí. Y con la ley de contratos de trabajo de asociaciones profesionales que sanciona Isabel Perón, Exactamente. Bueno, se aguantó todo lo que se pudo, pero esto ya no da para más. Me dejaste muchos disparadores para lo siguiente, ¿no? Para cuando empecemos a meternos en lo que tiene que ver con esta coyuntura política nacional. Pero yo te decía, primero la patria, segundo el movimiento. ¿Cómo estás viendo hoy el Partido Justicialista? Mal. Está bajo el control de una cáfila oligárquica que utiliza el instrumento para sí mismo. Mal. Si el justicialismo estuviera bien, no estaría tan mal la Argentina. Exactamente. Qué buena definición esa. Pero no, porque si no, el peronismo no tiene razón de ser, sino. O es un proyecto de liberación nacional, constituye una conducción que sea la pieza de sacrificio. Nosotros decimos, existe el Estado, la patria, que es el espíritu. ¿Hecho de qué? De los corazones de los argentinos, del amor de los argentinos por la patria está hecha la patria. Es que es una manifestación del espíritu de los argentinos. La nación es la conciencia, la inteligencia de saber que somos hijos de esta tierra, que tenemos un límite, una línea de frontera, que tenemos un espacio marítimo de 6,5 millones de kilómetros cuadrados, que tenemos 1 millón de kilómetros de continente antártico. Bueno, esa es la nación argentina. Y el Estado son los aparatos de esa conciencia y los aparatos de ese espíritu. Y el Estado tiene que estar al servicio de la patria, que es estar al servicio del corazón de los argentinos. Sí.
Y hay tareas estratégicas dentro del Estado, que es el Estado empresario, que ha sido destruido por esta oligarquía partidaria. Han hecho crecer el Estado en el empleo público, pero han destruido las actividades que permitían al Estado capitalizar a la nación y capitalizar al pueblo. Entonces nosotros tenemos una administración pública cada vez más extensa, cada vez hay más empleos públicos. Hay 6,5 millones de trabajadores en blanco en la Argentina en el sector privado. Sí. 6,5 millones, registrado, formulario 931. Con formulario 931. Tienen un trabajo bajo relación de dependencia, sí, con un formulario 931. Y en el Estado hay cerca de 3,5 millones. Nacional, provincial y municipal. Pero todos sabemos perfectamente que en algunas provincias la única manera de darle laburo a la gente es contratarla en la municipalidad o en la gobernación para que tenga un laburo y pueda hacer algo, porque no hay actividades económicas que puedan sustentar a través de la producción de valor agregado. Sí. ¿Y después qué hay? 12 millones de trabajadores en negro. Terrible. 6 millones de desocupados. Bueno, esto constituye la masa obrera argentina de 26 millones de argentinos. Sí. 26 millones de argentinos que están más o menos en condiciones de trabajar. Entonces, son números en general que estamos dando, ¿verdad? Son números en general, aproximativos. Sí. Pero que, como han destruido los órganos de estadística y miden mal a propósito, porque a un argentino le preguntan en la encuesta permanente de hogares, ¿usted trabajó esta semana? Sí, corté el pasto. Claro. Acá. Y te lo anotan, ¿no? Sí, tiene trabajo. No, tiene una changa. Claro. Sí, pero trabajó. Ya sé que el hombre trabajó, porque el hombre está persiguiendo su propia dignidad. Trata de hacer como puede para hacerse de un trabajo. Pero cuando nosotros hablamos de trabajo en la Argentina, nosotros alcanzamos un estándar hasta la década del 70, antes de la dictadura que derrocó el gobierno de Perón y de Isabel. Sí. Donde para nosotros decir trabajo significaba decir aguinaldo, salario familiar, vacaciones pagas, jubilación, seguro, sepelio. Hoy tenés que ver en el conurbano, hermano, terrible las familias que cuando fallece un familiar tienen que salir a hacer una colecta para poder pagar el servicio de sepelio. Y a veces la gente no tiene ni para poder sepultar a su ser querido, bajo el rito católico. Esto es terrible. Entonces hay un ataque espiritual que hasta se puede ver expresado por este régimen de miseria planificada, que es de indignidad, es quitarle la dignidad a la persona y a la familia. Entonces, nosotros supimos ser artífices de una epopeya de argentinos en la línea de San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón. Pero ya que estamos entre metalúrgicos, recordar que así como nuestro santo patrono es el Fray Luis Beltrán, nuestro patrono de la metalurgia. 7 de septiembre. Hay que observar que esa gesta fue la gesta de la unidad de pueblo y ejército. Dos que fueron juntos, el pueblo y el ejército, en una unidad total. Y lo mismo hay que recordar que nuestro más grande realizador, que es el general Sabio, el 11 de octubre, a 18 meses de haber comenzado las obras de Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, general Sabio hace sancionar en 1941, en el gobierno de Castillo, hace sancionar la ley 12.709, con la cual se reservan los minerales críticos o estratégicos para la producción nacional y se prohíbe la exportación de minerales en bruto. Solamente se puede exportar productos elaborados o semi-elaborados, como ser chapas, perfiles, tubos. Valor agregado. Palanquilla, tochos, pero con valor agregado, ¿no? Después del proceso de reducción de esos minerales en los hornos. Eso es en 1941, la ley 12.709, a la cual hay que volver en su espíritu para abolir el actual código minero, que es un código minero dictado por Inglaterra luego de los acuerdos de Madrid. Recuperando ese plexo jurídico del general Sabio, en el 43 se inician las obras de construcción de Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy. Y 18 meses después nada más. Sí. No 5 años, 10 años, 20 años.
Porque algunos están diciendo que cuatro años de gobierno no alcanzan para nada y solo se puede hacer una administración colonial, que esa es la propuesta del kirchnerismo. El kirchnerismo trata de vencer la voluntad de poder del justicialismo diciendo que nada se puede hacer, porque como ellos están en el Estado hace tantos años, no importa si gana Macri, gana Milei, ellos el laburo no lo pierden, nunca el laburo. El conchavo, el privilegio totalmente de acuerdo de cobrar del 1 al 5 sin hacer nada, no lo pierden. Totalmente de acuerdo. Y tratan de vencer la voluntad del nacionaljusticialismo diciendo que nada se puede hacer en 4 años. Pero ¿cómo? Si el general Sabio de la nada creó el Alto Horno Zapla en 18 meses. Y el 11 de octubre del 45, el 11 de octubre de 1945, sale el chorro blanco de Arrabio del Alto Horno. Y Sabio dice que este chorro blanco de Arrabio ilumine el porvenir de nuestra patria. El 12 de octubre lo meten preso al coronel Perón. Sí. Por recibir a los trabajadores en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y por darle la razón a los trabajadores en sus justos planteos. Exactamente. Y porque Perón le había dicho a los trabajadores que le pedían en ese momento, usted tiene que ser el próximo presidente, Perón dice, yo necesito 100.000 predicadores. Si hay 100.000 predicadores se puede, pero se necesita de un movimiento, yo solo no puedo, dice Perón. Entonces ya los dirigentes, los delegados, en proyección con los trabajadores que representan, empiezan a hacer reuniones y logran concentraciones donde ya superan los 300.000 hombres movilizados en apoyo a Perón. Se termina dando en la gesta del 17, ¿no? Puso nervioso a más de uno en la Argentina. Sí. ¿Cómo puede ser que este coronel tenga trabajadores que le hacen actos políticos? Entonces, el 12 de octubre lo meten preso a Perón. En ese momento se larga el paro para el 18, pero los trabajadores sobrepasan a las propias conducciones en un grito único que dice, nada sin Perón. No solo queremos las reivindicaciones, los decretos, las leyes que hemos logrado alcanzar, porque el coronel Perón tuvo una... Y hago un punto ahí porque me dejaste esa frase, nada sin Perón. Nada sin Perón. Que para nosotros los doctrinarios, yo me siento muy bien que cuando digo que yo soy un peronista doctrinario, a lo largo de los años, lo que fueron los largos años del exilio, o la lucha, ¿no? Después para retornar al Estado de Derecho, de la democracia, el nada sin Perón siempre estuvo presente. Nada sin Perón lo veías en los actos, en los carteles, la foto del general y el nada sin Perón. Y es el grito inicial, porque es el grito inicial cuando el pliego de condiciones que se ponen en ese momento, la CGT de ese momento, ese pliego de condiciones, lo que sucede es que no está Perón. Se pide el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores y demás. Pero cuando el pueblo dice, pero acá no está Perón, y el pueblo dice, nada sin Perón, y se moviliza el 17. Entonces, el 11 de octubre, Nación en Armas, Alto Horno Zapla, bajo el apotegma de General Sabio que dice, sin acero seremos siempre vasallos. Entonces, es la producción industrial para la defensa. El 12 de octubre, los propios camaradas de armas lo meten preso al coronel Perón. Y el 17 de octubre, 6 días después, nada más, el pueblo en armas. Nación y pueblo en armas. Esto es lo que hay que observar, porque así como la gesta del Libertadora, del cruce de los Andes, con el Fray Luis Beltrán, vemos que nosotros, la espada de San Martín, vuelve a levantarse ese 17 de octubre, a través de la unión de pueblo y ejército. Y esa unión de pueblo y ejército, que tuvo contradicciones dentro del propio ejército, porque son los propios camaradas los que lo detienen al coronel Perón. Claro. ¿Hubo contradicciones dentro del ejército? Sí, las hubo. ¿Hubo contradicciones dentro del movimiento obrero? También las hubo. Pero ¿qué hay que ver? Hay que ver la unidad general de la nación, que es el pueblo. Ahora vos el pueblo es el único que puede alcanzar la unidad nacional. El pueblo es el único. Y el general Perón lo dijo, mi único heredero es el pueblo. Llama a todas las partes
llama a los representantes, llama a los estamentos, solo el pueblo puede llamarlo y obligarlo a la unidad, a deponer los intereses particulares en una unidad superior que es la del pueblo, que no pide nada para sí. Entonces, quiere que todo sea en carácter general porque sabe que si el orden general es un orden de justicia, el pueblo en el orden de justicia puede vivir, no pide nada en especial. Entonces hay que ver que en esa gesta nosotros fundamos la industria siderúrgica moderna y que ya para el 46, con la ley 12.987 del Plan Siderúrgico Argentino, Perón le aprueba a Savio por ley la construcción de Somisa, la primera siderúrgica totalmente integrada verticalmente para reducir y refinar aceros y laminarlos. Y ahí se da lo que vos planteás, ¿no? También de lo que estábamos hablando en el comienzo, que tiene que ver con el valor agregado. Ahí se empieza a fabricar motores navales. El valor agregado es terrible, y además... ¿no? Y como decías vos, lo que dijo, siempre vamos a seguir siendo vasallos si no tenemos la independencia, en este caso, del acero. Algo tan importante en ese momento que era la construcción. Y bueno, Argentina fue una potencia mundial en la construcción de todo. De todo. Motores, coches, aviones. ¿Qué nos permite a nosotros tener una siderúrgica integrada? Tomar el mineral de nuestra propia tierra, el mineral de hierro. Tomar el carbón mineral de nuestra propia tierra. No nos olvidemos que Savio, al no tener carbón, producto de que la Segunda Guerra Mundial todavía estaba en desarrollo, claro, no había, la guerra consumía todos los recursos y no había carbón para la Argentina. No, distinto a cuando ya gana la primera elección el general Perón, que era finalizando la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Savio tiene que plantar 16.000 hectáreas de pino para hacerlo briqueta y poder fundir acero. Qué cabeza, ¿no? Bueno, viejo. Y qué pelotas, porque sí, más bien le pronosticaban el fracaso y se animó igual a hacerlo. Pero nosotros también tenemos en el río Turbio, tenemos reservas de carbón, que es un subbituminoso, que briquetado puede andar muy bien porque es bajo en azufre, que el azufre es un contaminante para la producción de acero, porque él debilita su estructura cristalina. Y tiene bajo azufre. Y en Ipazán, en hierros patagónicos, en Sierra Grande, la provincia de Río Negro, nosotros ahí tenemos una fuente de mineral de hierro muy importante, que si bien es un poco alto en fósforo, el proceso de tostado que se le realiza al mineral se lo peletiza y a través de un precocinado, de una calcinación que se hace sobre el pellet, se logra quemar ese fósforo que tampoco tiene que entrar al alto horno, ni fósforo ni azufre, ¿no? Así que los argentinos ya resolvimos eso, pero todavía siguen sobrevolando aves de mal agüero, sí, que dicen que los minerales nuestros no sirven para nada. Bueno, no sé, habla con los ingleses, que están explotando la cordillera y la meseta patagónica, y para los ingleses se ve que la porquería que nosotros tenemos a ellos les sirve, ¿no? Y parece que para los argentinos no alcanza. Claro. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, primero recordar que Somisa es una fábrica militar de acero. Primero recordar esto, Somisa es una fábrica militar de acero, donde se logró unir al nacional sindicalismo argentino, en la figura de la Unión Obrera Metalúrgica, con el ejército argentino. Yo esa unión la quiero recuperar. Sí. Porque acá lo que me está faltando es un actor, que es el ejército. Entonces fue sustituido el ejército por Pablo Roca. Es verdad, en los 90. ¿O está mal lo que yo estoy diciendo? En los 90. Capaz que estoy equivocado, que alguien me corrija. Sí, sí. Si me equivoco. ¿Está la Unión Obrera Metalúrgica? Sí. ¿Y quién falta? El ejército. ¿Por qué? Y porque Roca no da lo que el ejército da. Bajo la conducción nacional del sindicalismo y el ejército argentino, se atienden los intereses nacionales. Entonces nosotros tenemos todos los aceros que necesitamos para nuestra industria, incluso chapa naval, para la marina mercante. Ahora, bajo la conducción de Roca, y evidentemente no tiene interés en la industria naval argentina, tiene otros intereses. Entonces eso hay que pensarlo.
Sí. Porque eso es una fábrica militar de acero que se hizo bajo la ley 12.987, que es una ley nacional aprobada por el Congreso de la Nación en el año 46. Sí. No son unos mangos que Perón dio para hacer algo, no. Es una ley que es la ley del Plan Siderúrgico Argentino que busca cumplir con objetivos nacionales. Entonces, el amparo que nosotros tenemos en el Plan Siderúrgico es un amparo que además está sostenido por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo. Y para entender lo que vos decís, ¿no? La envergadura de trabajadores que tuvo en su momento de esplendor. Terrible. 18.000 trabajadores. 18.000 trabajadores. ¿Hoy cuántos hay? No sé, cuando vino la oleada Se tercerizó conserva todo, porque además de los 90 bajó creo que a 1.500, una cosa así. con Menem se privatiza y Claro. de los 18.000 trabajadores vamos a un tercio, a 6.000, Sí. y además se despide un trabajador y se lo vuelve a recontratar, pero no bajo el convenio colectivo de la Unión Obrera Metalúrgica y con los derechos que corresponde y demás, sino como contratista, en una cooperativa, en una SRL. Entonces, y se realiza la misma tarea por menos guita y en peores condiciones de trabajo. Entonces, Sí. con esto quiero decir que lo único que se ha hecho desde la privatización es en contra de los trabajadores Y de la industria nacional. siderúrgica. Y Ahora, quiero señalar que nosotros mientras nosotros tenemos esa conciencia de que la propiedad de ese gran emporio sidero-metalúrgico, donde también teníamos colada continua de riel ferroviario, que fue volada. La colada continua de riel ferroviario fue volada. Nosotros tenemos que pensar que en Yacimiento Carbonífero Fiscal Río Turbio y en IPASAM tenemos que montar 2 fábricas de acero, 2 fábricas militares de acero, que tienen que ser construidas por los propios trabajadores de la UOM y ser los propios trabajadores de la UOM los que monten la fábrica y los que luego la operen. Porque ahí tenemos carbón y mineral. Y en el medio una línea logística con una marina mercante que saque el carbón del Turbio y lo lleve hasta IPASAM y saque el mineral de IPASAM y lo lleve hasta el Turbio. Entonces tendríamos una logística que integre esas 2 industrias siderúrgicas en la Patagonia para alentar el poblamiento. claro. De los argentinos que quisieran ir a la Patagonia a trabajar y a hacer patria. Como pasaba en algún momento también, ¿no? Cuando vos estabas hablando de la fábrica, cómo se fueron instalando también en muchos casos en el interior del país con las grandes fábricas que surgieron en la posta del peronismo. Ahora, hablábamos de la patria, el movimiento y falta lo último, los dirigentes. A ver, ¿qué te parece hoy por hoy la dirigencia? Los hombres, pero bueno, traducido a la dirigencia política de justicialismo. No, la dirigencia política son naranjas exprimidas. No tienen nada para dar. No tienen nada para dar. Absolutamente nada para dar. Son naranjas exprimidas y además están totalmente subordinadas a los poderes indirectos, a lo que Perón supo describir como sinarquía internacional. Terrible. Vos fijate que la CGT ya le metió 4 paros Sí. a Milei. Y a Macri también le metió unos paros, ¿no? Sí. Sin embargo, la oligarquía política le da quórum de manera permanente en diputados y en senadores. Entonces, ¿cuándo viene el paro político? Porque la oligarquía política le está diciendo a la CGT que tiene que resolver este problema. Los que pusieron a Milei en el gobierno, porque le fiscalizaron la elección. Coincido absolutamente en todo lo que vos estás diciendo. Y eso que no habíamos hablado antes. No, pero tiene que ver con porque yo soy obviamente pro sindical, ¿no? Yo nací, me crié, soy, como estábamos hablando, un hijo del movimiento obrero, un hijo metalúrgico. Entonces, toda mi vida pasó a través de lo que fue compartir esos momentos en la unidad básica, en la Vista Mortal de Lugano, con mi viejo en el sindicato ahí de la UOM Capital o en Lugano. Y yo veo últimamente cómo el cuestionamiento mayor pasa
a que esto lo tiene que resolver la CGT, ¿viste? Y voy a decir, hermano, háganse cargo alguna de ustedes de la situación también, ¿no? Bueno, porque a Milei le dieron manija, ¿no? Le dieron manija, tele. No lo tocaban. En los debates no lo tocaban. A un pelafustán como Milei, que grita e insulta, nadie lo acomodó. Nadie lo acomodó. Era una locura. Nadie lo acomodó. Se le dejó hacer y hacer y hacer. Luego de eso nosotros lo vimos. Lo vimos en la fiscalización de las elecciones. Cómo se le cuidaron las boletas a Milei. Cómo hubo boletas en todas las mesas cuando no tenía suficiente estructura para poder poner la cantidad de boletas, no solo las que viajan en la urna, sino la reposición de boletas en la elección de Milei diputado. Sí. Y luego vimos en la elección de Milei presidente lo mismo, porque los del dedo, que ya perdieron una falange con Scioli. Sí. Alberto. Después perdieron otra falange con Alberto Fernández de Kirchner. Y bueno, les quedó el dedo mocho. Son los que, para dividirle el frente a Macri, que iba con Patricia Bullrich, dice, no, lo hacemos crecer a Milei, entonces le dividimos el frente. Esos son lo que llaman jugadas maestras de ajedrez. Claro. Que nos termina a los argentinos llevando a esta situación. Porque ellos viven en el esplendor de sus propias riquezas, propiedades y potestades. Pero nosotros estamos cada vez más empobrecidos. Bueno, con relación a esto, hay algo que me parece muy interesante cuando vos estabas marcando. Bueno, yo decía que tiraste muchos disparadores, muchos disparadores. Pero me quedo con algo que lo asocio a lo que estabas terminando recién de hablar, que tiene que ver con esa cuestión del mantenimiento de la cuota de poder, ¿no? Que era lo que vos hablabas de los dirigentes. Allá hoy me parece que hasta no les importa tal vez terminar con esto que estamos viviendo, sino ser ellos, seguir siendo ellos, lo que sigan enfrentando a Milei o a quien sea, hasta perdiendo, solo para mantener la cuota de poder. Y fuiste muy gráfico cuando dijiste el 1 al 5 van a cobrar sin ningún tipo de problema, ¿no? Su sueldo. Pero tienen un acuerdo. En la parte política, que eso es lo que tiene que ver y lo que yo me siento representado, o no en este caso, no me siento representado para nada, ¿por qué de alguna manera no se fomenta, como yo siempre lo digo, ¿no? Yo también me hago cargo de lo que sucedió en el año 83, porque a mi viejo lo señalaban, en ese caso, ¿no? A todo el ala sindical, el ala gremial, lo que eran las 62 organizaciones, como los mariscales de la derrota. A los 2 años surgió la renovación peronista. Acá tuvimos derrota muy fuerte, de muchas, grandes, y nunca hubo una renovación peronista. ¿Por qué nunca hubo una renovación peronista? Porque, o la segunda renovación peronista, ¿no? Porque nosotros tenemos que ver dos cosas. Primero, que la dirigencia se ha entregado a los dictados de los poderes extranjeros. Están totalmente norteamericanizados. Han sustituido la doctrina, la idea de comunidad organizada, que radica en que las organizaciones libres del pueblo son factores concurrentes al Estado, no son el gobierno, no están dentro del Estado, no son absorbidas por el Estado, sino que son libres en la comunidad, pero son concurrentes hacia las áreas específicas del Estado, como lo son los clubes, la sociedad de fomento, los centros culturales, las radios comunitarias, sí, las juntas vecinales y todas las expresiones que la comunidad crea por sí misma, y las más importantes son los gremios, bajo la concepción de que la figura nacional es el trabajador. Sí. Y la figura del nacionaljusticialismo es el trabajador. En la figura de trabajador está la figura del argentino y la figura que une a la comunidad en su acción diaria, que es no solamente trabajar, sino la formación profesional, el crecimiento en el estudio y en las tareas que cada uno nos desempeñamos. Pero observando como fuerzas concurrentes las organizaciones libres, esto ha sido reemplazado por la democracia como ideología.
se ha desenraizado la doctrina nacional de los argentinos y se ha implantado la norteamericanización de esta ideología que es la democracia como ideología. Y en el nombre de la democracia, al que no esté a favor de la democracia son capaces de declararlo un enemigo público y matarlo, como hacen los yanquis en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué otra cosa se ha perdido? La idea de integración, de integrar al argentino en la vida nacional y de integrar a aquel que nació en otra parte del mundo, quiere vivir en la Argentina, trabajar en la Argentina y hacerse argentino, integrarlo como argentino a la vida nacional, por la idea de inclusión, sí, que es una idea del kirchnerismo, que es un progresismo. Entonces, la idea de integración ha sido reemplazada, ha sido sustituida por la idea de inclusión. La idea de comunidad organizada ha sido reemplazada por la democracia como ideología. El gobernar es crear trabajo ha sido reemplazado por repartir planes sociales y hacerse de una tropa alquilada, producto de la dádiva. Y empoderar a las organizaciones sociales en desmedro del movimiento obrero organizado, eso está claro también, ¿no? Cuando nosotros tendríamos que estar en recuperar la idea de movilización total del trabajo, porque gobernar es crear trabajo, y la idea de movilización total del trabajo tiene que valerse del Estado empresario argentino, como lo fue Somisa, como lo fue Alto Sarno Zapla, como lo fue YPF, como lo fue la Comisión Nacional de Energía Atómica, las fabricaciones militares, la Marina Mercante, ELMA, y todas las industrias estratégicas que a través de la acción del Estado argentino permitía proteger la actividad para que también existiera actividad privada en áreas que si no, no va a haber capital nacional, porque en la Marina Mercante el único capital que hay es el de las multinacionales. Pero cuando había una flota mercante del Estado, también había una flota privada de empresarios nacionales que estaba bajo el amparo justamente de la nave insignia que era ELMA. Lo mismo la industria siderúrgica, lo mismo el petróleo. Y ahora tenemos la hidrovía también, ¿no? Que bueno, ese es otro tema. Bueno. Déjame sumarlo a Luis Gote, que está conectado por Meet. Si querés ponete, Martín, para escucharlo. Porque bueno, hace algunos programas atrás habíamos estado hablando con Luis con respecto a lo que tiene que ver con el PJ de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, ayer finalmente hubo elecciones en algunos distritos. Y bueno, Luis, acá, como siempre, agradecerte por la presencia. Estamos con Martina Yerbe, estamos charlando. Seguramente lo escuchaste porque estabas conectado. Pero quería que me dejes cuál es la primera impresión de lo que fue la elección ayer de la interna de la provincia de Buenos Aires. No se escucha, ¿no? A ver, espera que... ¿Se escucha o no? No te escucho. A ver, espera, Bueno, pará, Luis, ahora nos volvemos a conectar porque hay un problema con el audio. Bueno, a ver, te hago la pregunta a vos también antes de que se conecte Luis. ¿Qué te parecieron las elecciones de la provincia de Buenos Aires? Primero que no es la interna del peronismo. No, es verdad. Porque interna no hay. No. Esto nosotros ya lo dijimos hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como todo el día hay una novedad, lo que se dice antes ya casi no tiene ningún peso porque todos los días hay una nueva pavada de la cual ocuparse. Nosotros dijimos, esto no es ninguna interna. Acá la cámpora se ha dividido en dos y ha decidido que la unidad es la unidad de la cámpora. Entonces, todo lo que está por fuera de la cámpora no tiene ninguna relevancia para ellos. Entonces, la cámpora, ¿qué hizo? Se subdividió. Entonces ahora tienen una interna entre la cámpora, porque son todo de la cámpora, lo de la interna. Y están haciendo la interna de la cámpora. Entonces, iba a llegar un momento en el cual no iba a haber interna, y lo que iba a haber es un acuerdo. ¿Qué es el acuerdo que hicieron? Cambiar algo para que no cambie nada. ¿Por qué? Porque Máximo Kirchner pasó de ser presidente del PJ a ceder la presidencia a Kicillof, pero ¿quién maneja la junta partidaria? ¿Quién maneja el consejo? ¿Quién maneja? ¿La caja? ¿La convocatoria de asamblea? ¿El cronograma? Sí. Entonces, ha cambiado algo para que no cambie nada. Para que no cambie nada. El status quo, ¿no? Todo esto bajo una cuestión de que están haciendo grandes renunciamientos en pos de la unidad. Una sanata que no cree nadie y que además el pueblo argentino ya ni siquiera la mira porque le produce tanto asco
que el pueblo argentino se ha retirado de la actividad política. El pueblo argentino no va a votar. Sí. Y una gran porción de esos que no van a votar son peronistas. Y ahora, Los peronistas no fueron a votar la última elección. sí, sí. Y ahora también hay algo importante, ¿no? Que creo que tiene que ver con este análisis que vos estás haciendo, que es con la crisis de los partidos políticos también. Me parece que deberíamos de alguna manera analizar lo que está pasando con los partidos políticos. De hecho, hablabas también, ¿no? Que si hubiese estado, entre comillas lo digo, el Partido Justicialista activo, no hubiese sucedido lo que sucedió con la ley Bases, con un montón de cosas, que yo coincido con vos, y es algo que en este programa también lo he cuestionado, que la calle Mateu, la sede del PJ Nacional en la calle Mateu, está cerrada. Entonces vos decís, en este contexto, en este momento, en esta situación, que la calle Mateu, que el PJ de la calle Mateu, el PJ Nacional esté cerrado y que no sea un lugar donde se articulan políticas, me parece un despropósito total y tiene que ver con eso que estoy marcando, ¿no? Una crisis política, no solo en el Partido Justicialista, porque se ve también en los grandes partidos nacionales como la UCR, que hoy tiene 6 diputados nacionales. Entonces vos decís, ¿a dónde va el Partido Justicialista si de alguna manera no empieza a rever? Lo mismo pasa con la presidencia de Cristina. ¿Entendés? Vos decís, la pusieron, como vos estabas hablando de los dedos, ¿no? Que ya no tienen casi dedos, ¿no? De todas las veces que con el dedo estuvieron señalando a los candidatos y a que sea. La pusieron con el dedo también. No dejaron participar que haya una elección interna, aunque sea en la elección de algo tan fundamental que tiene que ver con el PJ. Entonces, me parece que si encaramos esta situación desde ese lado también, si hacemos un análisis de lo que está pasando en el partido, me parece que ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Y vayamos a tomarlo. Mira. Tomemos el Partido Justicialista. Si logramos que los compañeros que son afines a este ideario, a esta doctrina, a esta concepción de la vida, de manera integral, en el espíritu, en la conciencia, en el trabajo, en la organización de la comunidad, tomemos el Partido Justicialista. O que se empiecen a revelar, ¿no?, las bases en algún punto también. Sí. Cuando haya que armar las listas, digan, bueno, pará, yo soy del PJ de la capital federal y yo ya estoy cansado que me pongan a un radical converso como Leandro Santoro. Y te lo vendan como que es un cuadrazo, que habla bien, que se saca foto con los dedos en B. A mí no me representa. Un alfonsinista y encima antiperonista, porque fue antiperonista, que tuvo el tupé de cuestionar y de criticar lo más sagrado que tiene el peronismo, que es a Eva Perón. Entonces me parece que si nosotros no nos rebelamos como peronistas que somos, como justicialistas que somos, de alguna manera también le estamos dando la posibilidad de que haga lo que quieran. Y en este caso, en el PJ de la ciudad, que entre 3 o 4, ni 4, creo que son 2 o 3 lo que terminan definiendo qué pasa en el PJ de la ciudad, ¿no? Bueno, por eso necesitamos alcanzar la unidad en el espíritu. Porque si alcanzamos la unidad en el espíritu, todo lo demás se dará por añadidura. Pero hay que hacerlo así. Los otros tipos de unidad, las que son circunstanciales, las que son de cara a las elecciones, las que se dan a último momento, son perniciosas para nosotros. Nosotros tenemos que alcanzar una unidad en el espíritu y además hacer algo que es importante en este momento, achicar doctrina. ¿Por qué achicar doctrina? Bueno, se puede seguir dividiendo más. Todos los que están dedicados a buscar las impurezas de las cosas, va a costar desde esas metodologías alcanzar la unidad. Lo que se necesita, me parece a mí, es achicar doctrina en algunos trazos muy generales y que eso permita poner en marcha el movimiento, salir de la inmovilización en la cual estamos, ir hacia la movilización total. La movilización total no es la marcha en la Avenida de Mayo, no, estoy hablando de otra concepción, que es la movilización total de la nación argentina. Para eso se necesita una fuerza de magnitud que tiene que ser el movimiento nacional. Y el movimiento nacional tiene que tener al nacionaljusticialismo como protagonista en la conducción. No está solo. Hay sectores nacionalistas católicos, hay sectores nacionalistas a secas, hay sectores del radicalismo de la línea de Jaureche, de Scalabrini Ortiz, de Homero Mansi, que existen, son y no están tampoco de acuerdo con el radicalismo actual, que
es un partido conducido por la masonería. Entonces, nosotros tenemos que lograr en la convocatoria a los sectores nacionales, convocar desde lo que nosotros somos. Porque las opciones que se nos presentan ahora a nosotros no son las que representan verdaderamente lo que buscamos como argentinos. Porque si el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en esta interna de la Cámpora, ¿qué es lo que se están discutiendo los cargos partidarios? Pero ¿qué cosa no se está discutiendo? Que a través de su ministro de Salud, Kreplak, se están poniendo una tonelada de guita a favor del aborto, en vez de ir a la búsqueda de las mujeres jóvenes que necesitan trabajo, que necesitan vivienda, que necesitan fortalecimiento en la familia. Se está poniendo guita en vasectomías para jóvenes de 16 años, a través de vasectomías ambulantes, donde se va a castrar a los varones jóvenes en los barrios. Como si fuese un perro, como sucede habitualmente en los barrios, ¿no? Es una locura. Mintiéndole a los jóvenes, diciéndole que la vasectomía es reversible, lo cual es falso, para lo cual también merecerían una imputación en la justicia por mentirle a la persona que va a recibir un tratamiento médico que se le dice que es reversible cuando no lo es. Y tercero, poniendo una tonelada de guita en planes de hormonización para niños, lo cual va a generar una generación de mutilados, producto de las hormonizaciones y las operaciones a las cuales van a ser sometidos, que cuando quieran revertir es irreversible y eso termina mal. Ya sabemos que termina mal porque ha terminado mal, como lo hemos visto en muchos casos en el mundo, con personas que terminan viviendo totalmente frustradas después de haberse mutilado el cuerpo o quitándose la vida. Sí. Entonces, esto es demoníaco, alguien lo tiene que decir. Esto es demoníaco y está disfrazado de derechos. Claro. Ahora, vos utilizaste un término que para mí es muy importante también, que tiene que ver con lo nacional. Algo que de hace un tiempo a esta parte es como que se viene, a ver, ¿cómo decirlo, no? Como si decir nacional es una mala palabra, parece, ¿no? Y yo creo que no es así. Me parece que lo que tenemos que hacer es justamente empezar a reformular lo que representa la palabra nacionalismo. Porque la socialdemocracia ha instalado que lo nacional lo pega con el autoritarismo, lo pega con el chauvinismo, o lo pega con otras doctrinas políticas de otras latitudes. Bueno, facho, nazi, falangista. Sí. Eso es lo que hizo la socialdemocracia, que es un producto del proceso de desnazificación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Viene de ahí. Esto, la actual dirigencia peronista no lo quiere ni siquiera hablar. No lo quiere ni siquiera hablar. Se cagan y se mean encima con estos temas. Sí. Entonces no podemos esperar nada de ellos porque no tienen ni siquiera la retención de esfínteres necesaria para poder hacerse cargo de la conducción nacional del país. Lo que van a hacer es esta administración colonial, porque además vos fijate qué ocurre en la provincia de Buenos Aires. Además de estas aberraciones contra Dios, contra la fe de los argentinos y contra los niños, contra las criaturas. La provincia está totalmente al garete. Mirá. Está a la deriva, no hay mandos en la provincia de Buenos Aires. El astillero Río Santiago está totalmente paralizado. El ferrocarril provincial, no hay conducción sobre el ferrocarril provincial, no existe el ferrocarril provincial. Venció la concesión del puerto de Quequén. Era una oportunidad. Sí. No, ¿qué hace? Prorroga para que un próximo gobernador vea qué hacer. Pero hermano, si se aspira a tener la conducción de gobierno para realizar, cuando se da la oportunidad de realizar, después de que nos dijeron que ellos no iban a tocar las privatizaciones porque había contratos y eso nos iba a llevar al CIADI. Son los que llevaron al juicio de YPF a Estados Unidos, estos personajes. Pero no quieren tocar el puerto. Y ahora que venció la concesión lo patean para adelante.
cuando está la oportunidad de hacerse de la maniobra portuaria, del dragado y de facturar para la provincia, y que esos recursos, en vez de quedar en manos de las multinacionales, queden en manos de la provincia y se puedan sostener las obras a través de actividades lícitas, honorables y que producen valor agregado. Entonces, la pesca en Mar del Plata la han destruido. Hoy no hay trabajo en tierra. Hoy el sindicato de fileteros está en una situación desesperante, donde no puede dar ni la mínima contención a los afiliados, porque no hay laburo. Y la gente necesita además tener la obra social, la atención médica, y no puede el sindicato, ya se ha llegado a un momento de estrangulamiento en el cual no puede sostenerse la atención médica mínima en Mar del Plata. Ahora, ¿te puedo interrumpir un segundo? Mile, ¿me podés tirar el video que te mandé, por favor? No hay audio. Bueno, listo, no hay problema entonces. Pero bueno, tenía que ver con lo que vos también hablabas de Isabel Perón, ¿no? De lo que es el próximo martes se van a cumplir 50 años de lo que fue el golpe cívico-militar, obviamente, ¿no? Y lo que quería compartir, que lamentablemente por un problema de audio no lo puedo hacer, tiene que ver con no sé si lo viste, un video que subió La Cámpora, en el que están invitando a marchar, pidiendo la libertad de Cristina, y como sucede desde hace mucho tiempo a esta parte, como siempre vos hiciste mención a Isabel Perón, que era la presidenta en ejercicio en ese momento de un gobierno peronista elegido democráticamente con el 64% de los votos, y que año tras año siempre se olvidan de lo que fue Isabel Perón. Y vos hacías mención también algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con lo que representaba en ese momento, y cuando hablas de la sinarquía, está muy claro lo que decís. Venían ¿cómo era la frase? A apagar las chimeneas que encendió Perón. Así es. Entonces, me parece que si no lo analizamos de ese lado, si no entendemos verdaderamente cuál fue el rol de todos esos grupos sinarcos, ¿no? De la sinarquía internacional, que venían a terminar con un gobierno peronista, y que a través de los años la ningunearon, ¿no? Esta palabra, viste que ahora la palabra ningunear está de moda. A Isabel Perón la vienen ninguneando hace 50 años. Desde el propio... Está presa. No puede regresar a su patria porque tiene captura de Interpol. Exactamente. Y no hay una sola manifestación de ningún gobierno argentino, Nadie. Por lo menos, no permitir el ingreso de Cristina, del video de La Cámpora, justamente porque es en una situación hasta similar, ¿no?, a lo que está atravesando Isabel Perón, porque Cristina está presa, detenida en su casa, Isabel Perón está exiliada en Madrid desde hace mucho tiempo, y lo que me llama la atención es que de alguna manera, siendo una dirigente, que en ese momento también hay que decirlo, era la presidenta del PJ, había asumido un par de días antes justamente para que ella sea quien se haga cargo de lo que iba a suceder, y eso nadie se lo reconoce tampoco. Y además se hizo cargo totalmente de toda la responsabilidad por su persona frente a los militares que dieron el golpe. Y que quiero también señalar los hechos de esa época, donde en 1973 se sanciona la ley 20.520, que es la de nacionalización de los depósitos. Exacto. Por lo cual los corrió a todos por izquierda, ¿no? 100% de encaje bancario para toda la banca privada. Si quieren prestar dinero tienen que traer capital, no pueden. Hola, tratando de conectar, hablando, hola. Ahí está. ¿Escucha, hola? Ahí está. Sí, dale. Hola, Luis. Ahora te escucho, ¿me escuchás? Dale, ahí estamos con Martín, que estaba terminando de hablar algo de, sí, lo de Isabel Perón. Quedé pedaleando con él, hola. Dale. Sí, Martín, seguí que terminamos con este. Bueno, y le damos paso a Luis con esta última reflexión. En 1973 se sanciona la ley 20.520 de nacionalización de los depósitos, 100% de encaje. Los bancos son mandatarias del Banco Central. El Banco Central fija la tasa de interés y determina quién es sujeto de crédito. Y con esto se hacía que todos los sueldos de los argentinos, los depósitos, ¿no?, que todo el capital nacional, que todas las cuentas nacionales quedaban nacionalizados para poder tener un instrumento
que es el crédito, del desarrollo nacional. Y esta ley fue derogada por la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Oz. Pero el progresismo y la izquierda hace años que mantienen el tema oculto diciendo que hay que derogarla, se rasgan las vestiduras planteando la derogación de la Ley de Entidades Financieras. Y tratan de inventar sustitutos, cuando en realidad lo que hay que volver a reinstaurar en la Argentina es la nacionalización de los depósitos que se sancionó en 1973, y que eso permite la orientación del crédito hacia la producción nacional. Exacto. Por eso decía que los corrió a todos por izquierda. Y sí. ¿Qué haces, Luis? Bueno, perdón, pero teníamos un problema ahí con el audio, no te escuchábamos. Yo había hecho la presentación, ¿no?, de tu convocatoria, que tenía que ver con lo que habíamos hablado hace algunos programas atrás, con relación a lo que estaba sucediendo en el PJ de la provincia de Buenos Aires. Y ayer, bueno, hubo ahí un intento, ¿no?, de elección interna en algunos distritos. ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó ayer? En primer lugar, gracias, Fabio, por convocarme. Te saludo a Martín. Es un gusto tenerte acá, poder hablar con vos y bueno, intercambiar pareceres, ¿no?, que no distan mucho unos de otros. Y saludamos también a la producción y a los compañeros que nos están escuchando. Bien dijiste, ayer hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un padrón aproximado de 1.210.000 habitantes. Afiliados. Sí. 1.210.000 afiliados. Hace 10 años teníamos 1.350.000. No solamente que hemos perdido afiliados, sino que no hemos vuelto a afiliar. De eso, 126.000 afiliados solo votaron en 16 municipios. Te pongo como ejemplo Mar del Plata. De 31.000 afiliados solamente participaron 5.200. Terrible. El oficialismo marplatense, que es de la línea de Máximo Kirchner, liderado por Raberta, obtuvo alrededor del 60%, es decir, 3.000 y pico de votos, que no es prácticamente nada. Y por lo que vengo viendo en los portales de noticias de los distintos municipios, no es muy diferente los porcentajes. Como bien decía Martín al comienzo, la gente, nuestro pueblo, nuestros afiliados, no le dan importancia ya a estos temas. Le han dado la espalda. Esto es lo que nos lleva a plantear la crisis de los partidos políticos, no solamente en Argentina, sino en Occidente. Ahora, hay que entender qué son los partidos políticos en sí, qué han sido para la América hispana y para la Argentina, en particular para 1983 en adelante, que han tenido otras orientaciones y direcciones. Hablando con un compañero de Guardia de Hierro, me decía: los tiempos políticos para nosotros eran de mediana y larga duración, siempre pensábamos a distancias. Nos encontramos con 1983, donde los tiempos se acortan, pensamos a año y medio. Toda la partidocracia burguesa británica, porque esta conformación partidocrática, obviamente, que no es de armado nacional, sino que es británica, tenemos que entender que los británicos se han posicionado en la Argentina, en la administración del poder de nuestra nación a partir de 1861, con Bartolo Mitre. Fíjate si ya tienen experiencia y que nos conocen, y que han sembrado, perdón por la expresión, que a veces puede sonar un poco conspirativa, topos en todas las órdenes de la administración, no solamente política, sino económica y también académica. Todos conocemos cuántos políticos pertenecen a distintas fundaciones internacionales, como la RAP, la Red de Acción Política, a los cuales son invitados a participar en charlas en el Congreso norteamericano, son paseados por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esto no es inocente, no es que te llevan y paseás y listo. Vos después tenés que devolver esos favores. ¿Cuántos circulan por la embajada británica? O no? Y bueno, también hay chinas, hay que decirlo. Te quiero decir con esto que ellos están ubicados en los centros de poder, en las tomas de decisiones que han condicionado toda esta situación en la que estamos, donde un promedio entre el 35 y 38% del bonaerense ya no participa en las elecciones políticas, reduciendo obviamente el margen de representación de los candidatos políticos. En provincia de Buenos Aires, con el peronismo, si me permite la expresión, por ser generoso, vamos a utilizar peronismo, que es difícil poder definir este frente que se armó, ¿no? Entre Máximo Massa y
y Axel, donde están todos peleados entre ellos. Bianco con Cuervo Larroque, el Cuervo Larroque con Guado de Pedro, y así permanentemente, y eso se resiente hacia abajo, donde nos peleamos entre nosotros mismos. Lo he visto acá en Mar del Plata, compañeros con los que tomamos cafés estamos agrediéndonos e insultándonos, cuando Mar del Plata está pasando por una situación económica y social gravísima. Esto nos lo dicen, la temporada fue muy mala, la del año pasado también fue mala, y se van sumando temporada tras temporada. Recién estaba hablando con un compañero desde Brasil, me decía, vos no tenés idea la cantidad de marplatenses que me encuentro vendiendo churros, vendiendo hamburguesas con los puestitos y los carritos en las costas de Florianópolis. Digo, con lo que es la provincia de Buenos Aires, con lo que representa la provincia de Buenos Aires, que nuestros jóvenes se vayan a vender churros y hamburguesas a Brasil, me parece un despropósito. En la provincia de Buenos Aires, de estos 16 municipios en donde hubo elecciones, por lo menos, bueno, los compañeros pudieron dirimir algunas cuestiones. Después tenés 120 municipios donde se cerró entre gallo y medianoche y donde los propios compañeros no pudieron participar, ni decir ni mu, ni decir este candidato no me representa porque está vinculado con sectores del narcotráfico, tiene denuncias de corrupción, etcétera, etcétera, porque pasa. Sí. Entonces, nos han preparado el camino para una tremenda derrota en el 2027. Yo creo que hoy lo único que están pensando es que esta derrota sea lo menos catastrófica para así en el 2029 en la legislativa y en el 2031 poder volver o regresar de alguna manera, ¿no? No les importa si pierden la gana. Eso es lo que hablaba. En las internas a Cámara del Plata se presenta 2 veces como candidata a intendente y las 2 veces lo perdió. ¿Y va a volver a ser ella o no? Olvídate. Va a retornar nuevamente para el 2027 a ser candidata. Pero si el marplatense, sabes y sabemos que no la quiere, la ha rechazado. Entonces, ¿cómo puede ser que el peronismo y no haya ningún compañero que le diga, no, flaca, tenés que bajarte y tenés que renunciar? Néstor Kirchner, cuando pierde las internas en el 2009, si me lo recuerdo, sí, 2009. De PJ. Exacto. Bueno, tampoco les importaba mucho el PJ, vamos a ser sinceros. No les interesaba mucho ni como sello les importaba, te diría. Pero es una herramienta hoy necesaria para la gente que empieza a discutir poder y política, que no lo estamos haciendo. Hoy Martín hablaba sobre el nacionalismo, ¿no? Yo creo que la palabra más importante hoy para discutir es federalismo o centralismo, y desde ahí empezar a desarrollar toda estrategia política en adelante. Sí. La provincia de Buenos Aires es la provincia más centralista, pero al viejo estilo de Rivadavia y de Mitre, claro. Ahora, Luis, de la Argentina. Perdón que te interrumpa un segundo, porque cuando hablábamos con Martín recién, había algo que para mí tenía mucho que ver con eso de que algunos dirigentes peronistas tienen miedo de dar algunas batallas culturales. Vos estabas hablando de Oriente, de Occidente. Yo tengo una persona con la cual me referencio mucho, que ustedes lo conocen seguramente, que es el gaucho Alberto Vuela, y él es alguien que hablaba hace poco, que yo lo estaba escuchando y compartía, ¿no?, ese pensamiento tan interesante cuando habla de lo que representa el melting pot, algo que estamos nosotros también en algún punto, que está pasando ahora ya, ¿no? Nosotros lo hicimos hace 200 años eso acá, pero se está dando muy fuertemente todo lo que tiene que ver con esa disputa de Oriente y Occidente. Me parece que nosotros también, lo decía Martín cuando hablaba de lo que representa, nosotros somos humanistas y cristianos como peronistas, y hoy estamos atravesando una etapa que estamos rodeados de apóstatas. Me parece que la pelea que tenemos que dar nosotros como peronistas también pasa por ese lado. Obviamente que sí, que la pelea pasa por ese lado, pero primero para dar esas peleas, que son a otro nivel, tenemos que dar la pelea desde abajo, de organizarnos. No sabemos qué esquema municipal tenemos. El régimen municipal bonaerense es de 1886, de sus primeras constituciones de la provincia. Nadie quiere hablar sobre autonomía municipal. El año pasado recorrí la provincia de Buenos Aires, anduve por 32 municipios. El anterior año, en el 2024, recorrí 25 municipios. He hablado con intendentes, pero no porque yo los haya llamado, sino que se han enterado y me han convocado para conocer mi reflexión sobre el tema de las autonomías, y comparten y conocen cómo es el tema, pero cuando llegan a La Plata para pedir recursos para los municipios, esos temas no los tocan ni los hablan, porque saben que el gobernador los quiere disciplinados y rechaza rotundamente, y esto porque me lo ha hecho llegar por tercera persona, que no quiere saber absolutamente nada de descentralizar la provincia de Buenos Aires.
Ahora armó un club ahí de Xing para la provincia, de pensadores. Pero muchachos, la provincia no requiere de pensadores. La carta abierta de la provincia. Exactamente, están armando el mismo esquema que durante el gobierno de Cristina. La provincia de Buenos Aires no requiere de pensadores, de académicos, iluminados, de teóricos, claro, que ya los tiene. Ya tiene escritores, grandes compañeros, pero la provincia es impresionante. Vos lo vas a ver en influencers, youtubers, con unos programas, tremendos programas, que hablan sobre la provincia de Buenos Aires, sobre el peronismo. Juntá a todos estos muchachos y hacerlos trabajar, como hizo el catalán José Figuerola, allá por la década del 40, antes de armar el primer plan quinquenal. Se iba a la Escuela Nacional de Buenos Aires y se juntaba a los pibes que tenían como nota máxima entre 9 y 10. Uno de esos jóvenes, tuve la posibilidad de entrevistarlo. Me decía, terminamos de cursar durante el día, a las 5 de la tarde venía un taxi y nos llevaba al ministerio, y estamos a veces hasta la 1 o las 2 de la mañana diseñando lo que se conocerá después como el primer plan quinquenal. Y no les preguntaban si eran peronistas o no lo eran. Sí. Y los pibes, dicen, orgullosos toda la vida de haber participado en esto. Bueno, la provincia de Buenos Aires debe hacer eso. ¿Qué proyecto queremos para la provincia? ¿Qué provincia queremos? Vos fíjate que una provincia que ni siquiera bandera propia tiene. Fue elegida en el programa del Showmatch. Fue Tinelli quien intermedió para la elección de esta bandera en Capital Federal. Ni siquiera gobernadores. La mayoría de los gobernadores son todos de Capital Federal. Entonces, ¿cómo empezamos a planificar la provincia? Y si no hay organización de nuestra provincia, olvidémonos de organizar la Argentina. Creo que es fundamental esto, por todas las características que tiene la provincia, ¿no? Exactamente. Martín, una reflexión de lo que estaba... Ya tenemos que ir al corte. En esto que él manifiesta, con respecto a estos think tanks, así como lo dicen en inglés, piensan en inglés. Eso es lo más grave, ¿no? Nosotros tenemos que volver a conocer, reconocernos en nuestras raíces, desaprender lo malo que nos han enseñado y volver nosotros a enraizar en nuestra tierra la herencia, que es el pactismo aragonés y el cabildo castellano. Porque de allí venimos nosotros. Fíjese usted, siempre se ha discutido si Juan Manuel de Rosas quería o no quería una constitución nacional, si era el momento o no lo era, si Rosas era un arbitrario que quería manejar él, si no, ¿qué cosa hay que ver? Que Rosas planteaba, frente a la idea del sector liberal de tener una carta magna a imagen y semejanza de los Estados Unidos, una ley escrita en un escritorio por un pequeño grupo de pensadores, Rosas planteaba la validez de los pactos preexistentes. Ahora, eso no es una mera arbitrariedad de Juan Manuel de Rosas, es el conocimiento profundo de nuestra tradición que tiene el pactismo aragonés de Fernando de Aragón y el cabildo castellano de Isabel de Castilla, bases fundacionales en nuestra tierra. Entonces, lo que tenemos que ver, como bien dice Luis, nosotros ya tenemos pensadores, hacedores, trabajadores, conductores en la provincia de Buenos Aires, en donde cualquiera puede darse cuenta que la figura de Luis Gote está el desarrollo de lo que es el comunalismo argentino, la idea de la comuna, la idea de el cabildo y el pactismo aragonés, como estamos explicando, y también tenemos en la figura de Alberto Vuela la filosofía hispanoamericana, iberoamericana, y como también tenemos en otras figuras que hay que saber convocar para estos temas que hacen no solo a los bonaerenses, sino a toda la nación argentina, porque la provincia de Buenos Aires es casi la mitad de la Argentina, en población, en economía, y esto requiere que nosotros sí podamos impulsar en estas figuras de la participación una democracia funcional, orgánica, que pueda tomar también de la historia, no solo bonaerense, sino la historia de la provincia del Chaco, la idea de la constitución del doble voto. Cuando nosotros tengamos el doble voto, ¿qué significa?
La mitad se vota por los partidos políticos, pero la otra mitad se elige por las organizaciones libres del pueblo. Entonces ahí permitiría que el pueblo argentino, sin necesidad de constituirse, nosotros tenemos un proyecto de ley que a nivel nacional indica lo siguiente, que podamos nosotros tener con una pequeña reforma de la ley electoral y una pequeña reforma de los estatutos de los gremios y las organizaciones libres, que se reconozca a las organizaciones libres que tienen padrón propio, supongamos en la figura de la Confederación General del Trabajo, ¿no? El padrón está, los trabajadores son reales, y son mucho más reales que los padrones de los partidos políticos que no se sabe quién está. Entonces, hay todo un negocio electoral en la justicia electoral que impide la participación del pueblo, al tiempo que todos sabemos perfectamente que hay un montón de boliches a los cuales hay que acudir para poder presentarse elecciones, porque son de alquiler. Esto funciona así. Entonces, con una pequeña ajustado a la Constitución Nacional, a la actual Constitución vigente, pero con un pequeño agregado en la ley electoral y un agregado en los estatutos de los gremios, podríamos nosotros tener un ingreso del pueblo argentino a través de sus organizaciones libres en la participación electoral. Ahora, ¿para esto qué hay que hacer? Derrotar las oligarquías partidarias que van a impedir que nosotros podamos hacer esta reforma. Sí, Luis, te Fíjate, obviamente que acompaño el planteo que vos venís haciendo, que los mismos enemigos que tenemos para llevar adelante estas reformas son los mismos enemigos que han surgido en nuestra patria a partir de 1810. Disculpa si suena a veces medio pesado por recurrir siempre a la historia, pero es el mejor ejemplo que tenemos para comprender y entender nuestro presente y también para poder proyectarnos hacia el futuro. Quiero decir, Artigas hablaba de una institución que es fundamental y que hoy tenemos que discutir por la importancia que tiene, que es la representación política. Artigas proponía la representación imperativa. El pueblo elegía a su representante, pero no iba como sucede ahora, que vos elegís un diputado, un senador nacional por la quinta sección electoral aquí en Mar del Plata, para la legislatura bonaerense o la nacional, te sentaba en la banca y iba a decir cualquier cosa. Ellos no querían un libre pensador. Vos ibas, en la época de Artigas, con un mandato imperativo de tu pueblo. Vos tenías que hacer y decir lo que el pueblo, o defender, mejor dicho, lo que el pueblo que te eligió te mandaba a hacer y defender, no otra cosa. Si no cumplías con el mandato, acá viene otra figura que es importantísima para la provincia de Buenos Aires, también a nivel nacional, aunque hay provincias que la reconocen como Córdoba y Tierra del Fuego, que es la revocatoria de mandato. Si vos no cumplís o no honrás tu banca, juntás la cantidad de firmas necesarias del padrón electoral para que en el propio recinto al que vos pertenecés, ya sea Consejo Deliberante o Legislatura, consideren tu comportamiento y te desafecten, te saquen del mandato que te ha investido tu propio pueblo y perdés ese mandato ese mismo momento, ese mismo día. Sí. Entonces, si vos tenés dos figuras de estas características, vas a tener mejores representantes dentro de la legislatura del Consejo Deliberante. Pero para esto se necesita la participación del pueblo y que nuestro pueblo también se haga cargo de lo que corresponde, porque a veces criticamos a nuestros políticos, pero, no somos capaces de armar un proyecto de ordenanza, ir con un grupo de vecinos para que se trate en el Consejo Deliberante y se apruebe. Estamos todos esperando, aplaudiendo, insultando, agraviando. Un tango se baila de a dos. Criticamos a los sectores políticos, pero y a nuestro pueblo también le corresponde la crítica. Y esto no es ser antipopular, ni mucho menos antiperonista, ¿no? Es ser peronista. Bueno, Luis, Martín, muchas gracias. La verdad que le metimos, lamentablemente no te pudimos conectar antes porque había un problema de audio. Pero bueno, a mí es un placer verdaderamente. Vos ya sabés, Luis, que estuviste hablando en otros programas. Para mí es muy importante, muy interesante poder convocar a dirigentes como ustedes, ¿no? En lo que podamos hablar de temas. Por eso se llama Irreverentes el programa, porque me parece que tiene que pasar por ese lado donde viene la disputa doctrinaria, ideológica, cultural, que tiene que ver con el peronismo. Y me voy antes de que nos vayamos al corte, mira, recién me estaban mostrando un libro de 1947. Mi viejo, es un libro muy chico, que tiene que ver con la latinidad y la hispanidad en América Latina. Era un libro del general Perón de 1947, muy chiquito.
Mi viejo tenía la idea esa de que se la regalaba a los compañeros, porque dice, ustedes si leen este libro van a entender verdaderamente lo que representa el peronismo, del año 1947. Y me despido leyendo solamente este párrafo que dice, ni Oriente ni Occidente por su concepción colectivista o individualista, y ninguno de los dos por el mantenimiento en el que viven, pueden disputarse el derecho supremo a la bandera de la latinidad. Es menester reconstruir un nuevo imperio romano en el terreno espiritual. Ello permitirá al hombre volver a encontrar su reino perdido, como el que Dios nos dio, en el universo, ni bien salido de la profundidad misteriosa de su voluntad creadora, y el del pequeño mundo construido dentro de cada uno de nosotros, con la creta del tiempo y el alma de la eternidad. Pueblos libres de América, sentimos la necesidad de reconstruir un nuevo mundo latino, y para comenzar esta empresa gigantesca solo pedimos nos sea permitido decir la antigua frase de los legionarios del imperio, salve Roma inmortal. Mientras unos soñaban y otros seguían amodorrados en su incredulidad, fue gestándose la tremenda subversión social que hoy vivimos y se preparó la crisis de las estructuras políticas tradicionales. La revolución social de Eurasia ha ido extendiéndose hacia Occidente, y los cimientos de los países latinos del oeste europeo crujen ante la proximidad de exóticos carros de guerra. Asoman su cabeza pretendidos profetas, a sueldo de un mundo que abobina de nuestra civilización. Y otra trágica paradoja parece cernirse al oírse voces que, con la excusa de defender los principios de la democracia, aunque en el fondo quieren proteger los privilegios del capitalismo, propugnan el entronizamiento de una nueva y sangría tiranía. Y no podemos sustraernos a un problema que, de no resolverlo con acierto, puede derrumbar un patrimonio espiritual acumulado durante siglos. Permitidme que resuma mi posición y que deseo sea reproducida por todos los gobernantes del mundo. Representamos una patria que vive desde su origen los principios de libertad. En la historia de la independencia de los estados, es la nuestra la firme voluntad de ser independientes y libres, respetando la autodeterminación de los pueblos. Impresionante el general Perón, año 1947. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Luis. Seguramente vamos a volver a charlar porque la idea es empezar a reconfigurar un poquito lo que tiene. A mí me cuesta cuando dicen, viste, no, hay que refundar. El peronismo no hay que refundarlo nada. Lo que hay que hacer es que hay que empezar a reconfigurarlo, me parece, y tiene que ver con una cuestión dirigencial más que nada. Bueno, muchas gracias. ¿Querés despedirte con una breve palabra antes del corte? Ya está Agustín Bogado Pitiot, que va a estar hablando del tema de los Oscars, de la ceremonia de las Oscars. Bueno, muy interesante. Bueno, un abrazo grande a Luis. Quiero avisarle que prontamente estaremos en Mar del Plata encontrándonos con César Lerena, con el cual vamos a armar una conversación sobre todo lo que tiene que ver con los asuntos pesqueros y la alimentación, donde la provincia de Buenos Aires es no solamente un gran productor nacional, sino tiene un peso y una significación en el mercado internacional, donde nos justificaría a nosotros desde la provincia de Buenos Aires, no solamente a nivel nacional, tener una marina mercante, porque el tamaño, la escala, las capacidades están, y hay que recordar que la mitad de los puertos del país están en la provincia de Buenos Aires, y que la industria naval argentina históricamente se concentró en la provincia de Buenos Aires, y que el ferrocarril provincial de la provincia de Buenos Aires es el de mayor extensión de todo el territorio nacional. Entonces, en las bases logísticas hay un desarrollo y un estímulo a todas las actividades productivas que tienen que estar bajo la conducción del Estado de la provincia de Buenos Aires junto con el Estado Nacional. Entonces vamos a estar conversando con César Lerena, y aprovecho ya que estamos aquí convocar a la Unión Obrera Metalúrgica también para que junto con los gremios, el Sindicato de Obreros Navales, los fileteros, Luz y Fuerza, todos los queridos amigos que tenemos en Mar del Plata, podamos reunirnos y convocarlo también a Luis para que junto con César Lerena podamos hablar de todos estos temas que son de una importancia superlativa y que tenemos que nosotros empezar a manifestar una unidad que estamos impulsando, en este caso junto con Juan Archibaldo Lanús, que fue uno de los grandes diplomáticos que tuvimos los argentinos, un hombre también del nacionalismo,
con el cual tenemos que dar fuerza a una corriente nacional que tenga esta expresión y que pueda atender los temas nacionales, pero esto que plantea Luis con respecto a los municipios no es un tema menor por ser de escala municipal, sino que es la base de expresión soberana del pueblo desde su territorio, desde donde vive, desde donde realiza su trabajo, su vida, donde está su familia, donde están sus seres queridos. Entonces, de abajo hacia arriba, desde este comunalismo argentino, que es la expresión territorial del comunitarismo. Luis, para cerrar. Simplemente voy a cerrar con una frase de Manuel Dorrego para complementar lo que decía Martín. Cuando hablaba y se refería al tema de los municipios, son esos pequeños engranajes que, al ponerse en movimiento, mueven a la gran rueda que es la patria. Creo que hay que empezar a pensar desde abajo hacia arriba, y reconstruiremos la Argentina, no solamente la Argentina o la provincia de Buenos Aires, la Argentina. Estaremos como conduciendo una vez más los destinos de la América Hispana, como se hizo en la década del 40 con el general Juan Domingo Perón. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Luis. Vamos Gracias a un corte un abrazo. y regresamos ya hablando.